Hola. Bueno, como pueden notar, mi voz es un poco diferente, aunque no me conocen mi voz normal. Pero bueno, muy contenta de estar aquí. De verdad que tenía muchos deseos de ser partícipe de lo que Dios está haciendo aquí en Vinaroz. Sigo en las redes todo lo que hacen y me encanta la visión que tienen. Me encanta el mover, la libertad, ¿verdad?, que le dan al Espíritu Santo. Tienen unos pastores geniales. Entonces quería ser parte de esto. No esperaba predicar, pero el Señor ha puesto una palabra en mi corazón que quiero que creo que será de bendición para ustedes como ha sido para mi vida. Y bueno, para ir al grano, he puesto el título a esta predicación: Encuentro inesperado, ¿vale? Y creo que, ¿quién ha tenido un encuentro con Cristo? Un encuentro que ha cambiado su vida. Amén. ¿Has tenido un encuentro que ha marcado tu vida? Pues en esta mañana quiero animarte a que no te conformes con un encuentro que haya marcado tu vida, sino con una vida marcada por encuentros con Cristo. Porque lo más importante no es solamente iniciar, ¿verdad? Y yo creo que todos hemos tenido ese primer encuentro con nuestro Señor, y muchas veces cuando tenemos una cita, bueno, ayer tuvieron una cita de enamorados, ¿verdad? Quien estuvo en la cena, fue muy especial, me han dicho. Te pones súper guapa, el chico se pone guapísimo, pero con Cristo creo que ha sido diferente. Nuestro primer encuentro con Jesús nos ha encontrado, yo creo que de la manera más desaliñada, más desarreglada, más, vamos, que en nuestro peor momento. Y pues en mi caso fue así. Yo me gustaría que levante la mano las personas que son de fuera de España. ¡Wow! Madre mía. Gloria a Dios. Aleluya. Yo llegué a España con 19 años, intentando, como muchos creo, buscar como un futuro mejor, ¿verdad? Una economía, una vida mejor, pero Cristo tenía un plan diferente, y quiero decirte que el propósito de que tú estés aquí no es simplemente para tener una mejor economía, no es simplemente para darle un mejor futuro a tus hijos, sino para tener un encuentro con Cristo. Y creo que ese ha sido, muchos de nosotros nos hemos encontrado con Cristo en esta bendita nación de España que amo con todo mi corazón. Y que ese encuentro, ¿verdad?, cuando hemos estado tan desarreglados, tan desaliñados, ha sido un encuentro no solo para cambiar una situación presente, sino para cambiar nuestro destino eterno. Y ese encuentro, ese primer contacto con Cristo, yo lo llamo encuentro de salvación. Y vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 8. Y Pedro, nuestro querido Pedro, que yo me identifico mucho con Pedro porque es un poco loquillo y un poco arrebatado, impulsivo, bueno, todo lo que se puede esperar de una persona genuina, ¿verdad? Él nos va a ir acompañando en este camino de encuentros. Y dice Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 8, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que las apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro,
toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndote: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y aquí está el gran y supremo llamado de salvación. Y quiero que te preguntes, o quiero preguntarte, ¿cuántos nos hemos visto como Pedro trabajando toda la noche, intentando todas las maneras posibles para llenar nuestros vacíos, para traer solución a nuestras vidas? Quizás buscamos en relaciones, buscamos muchos, como en mi caso, tocamos las drogas, intentamos de alguna manera llenar, ¿verdad?, ese vacío que hay en cada uno de nosotros. Intentamos solucionar, intentamos buscar en todas las maneras posibles de que nuestra vida tuviera un sentido, y nos vimos como Pedro, ¿verdad?, trabajando toda la noche sin ningún resultado, hasta que viene Jesús y te dice: ve, boga mar adentro. Y Pedro en esa palabra de fe hizo caso, obedeció a Jesús y se encuentra con un gran milagro. Wow, llenan 2 barcas de peces. Tú dices: wow, maravilloso. Y yo quiero que te fijes en la actitud que tuvo Pedro. Pedro podría haberse quedado con: wow, se acabaron mis problemas económicos. Aquí ya yo creo Pedro visualizando mi empresa de pescadería, pensando en su nombre, que voy a ponerle la pescadería, la pesca milagrosa, o pescadería Pedro y Hermanos S.A., no sé. Él pudo haberse quedado solamente con ese milagro y decir: wow, aquí ya encontré la solución a mis problemas, mi familia va a resurgir, vamos a ser personas de renombre. Y yo quiero que pienses en esa situación que te trajo a los pies de Cristo. Pudo ser un problema matrimonial, pudo ser un problema de salud, pudo ser la economía, pueden ser tantas cosas. Y quizás Dios obró, ¿verdad? ¿Quién puede decir que Dios obró cuando vino a Cristo y Él trajo solución a tus problemas y te mostró su gloria? Pero quiero que miremos en el versículo 8, donde Pedro no se queda mirando ese milagro poderoso que Jesús ha hecho. Dice que Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y aquí podemos ver 2 cosas. Si tú te fijas que en el principio Pedro se refiere a Jesús como maestro, dice: maestro, hemos estado trabajando toda la noche. Pero ahora su percepción de Cristo cambia y ahora le dice Señor. Ha habido una revelación para Pedro a través de ese milagro que Jesús hizo. Dice: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y ya no solamente estaba viendo quién tenía delante de él, sino que él estaba viendo su condición. Y mis hermanos, más allá de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, y gloria al Señor por los milagros que ha hecho, gloria al Señor porque ha arreglado tu matrimonio, porque ha mejorado tu economía, porque hay más unidad en tu familia, pero lo más importante de acercarnos a Cristo es ver nuestra condición de pecadores y de poder reconocer que necesitamos a un Salvador. No te quedes, mira, Cristo tiene mucho más que 2 barcas llenas de pescado.
Él tiene una vida eterna para ofrecerte. Porque si tú y yo hemos llegado aquí por una situación, por una circunstancia, la que sea, no era simplemente para que nuestra vida se vuelva más fácil, más cómoda, sino para darnos cuenta que estábamos perdidos como ovejas descarriadas. Dice Isaías 53 que todos nos descarriamos como ovejas, que cada cual tomó su camino y Cristo ha hecho ese camino de libertad, de conexión con el Padre a través de la cruz, y de eso se trata el Evangelio. Aquí no se trata de que vivamos mejor, de que tengamos prosperidad económica, de que tengamos un buen matrimonio. No se trata simplemente de tener una buena vida. Está muy bien todo eso, pero no nos conformemos con eso, sino que podamos ver nuestra condición de perdidos y de reconocer que Cristo es el único que puede traer paz a tu vida y a la mía. Nada más. Puedes tener todo suplido, pero si no hay paz con Dios, no hay nada. Y eso se trata este primer encuentro de salvación en mi vida. Yo cuando llegué como una cabrilla loca, yo de verdad que a mí me conmueve profundamente lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo quiero, mira, yo te digo, si tu vida, si tú ves, muchas veces pensamos, wow, lo que Dios ha hecho con mi hermana, o lo que Dios ha hecho con fulano, con fulana, lo que sea. Pero si tú no tienes esa convicción de que el milagro más asombroso que Dios ha hecho es en tu propia vida, necesitamos un encuentro con Cristo. Si tú no puedes reconocer que tu vida es el milagro más asombroso que Dios ha hecho, necesitamos un encuentro con Él. Porque está bien que podemos ver que Dios hace y obra en otros, pero que puedas reconocer, wow, Señor, que tú me hayas rescatado, que tú hayas puesto tu mirada en mí, que tú me hayas restaurado, que tú, yo siempre digo, mira, si yo me he entregado al Señor, si yo he podido cambiar mi vida, cualquiera, Dios puede hacerlo contigo también. Porque yo era una mujer rebelde, yo era una mujer descarriadísima. Llegué al Señor con 19 años, envuelta en un montón de problemas. Pero te digo que muchas veces nos dicen, wow, yo cuando entregué mi vida a Cristo vino paz a mi corazón. ¿Y quién puede decir eso? ¿Vino paz a tu corazón? Pues en mi vida vino guerra. Encontrarme con Cristo para mí fue un choque frontal a mis convicciones, a mi estilo de vida, porque yo creía en Dios, pero vivía como una atea, vivía completamente contrario a lo que Cristo pedía. Y a eso a mí me hizo pensar. Yo me sentía muy bien en la iglesia, me encantaba asistir a las reuniones, pero quería quedarme solo con las bendiciones. Y Cristo empieza a confrontarme, empieza a decirme, esto hay que cambiarlo, esto hay que quitarlo, y eso ya no me gustó tanto. Pero cuando tú degustas de la presencia de Dios, ¿verdad? Ya no puedes vivir igual. En Colombia decimos, ya no podemos pecar tranquilos. Yo me iba de fiesta y ya no disfrutaba tanto, intentaba hasta consumir más para pagar, yo sé que era la voz del Espíritu Santo, pero era como, ya no puedo ser la misma que antes, porque había gustado de la presencia de Dios y yo sabía que eso era lo que necesitaba, pero hubo una lucha hasta que por fin me rendí, pude reconocer mi pecado, pude reconocer que era Cristo lo que necesitaba y pude rendirme completamente. Dios no nos puede dar paz si estamos viviendo en desorden. Y muchas veces confundimos, está muy bonito, ¿verdad? Venir a la iglesia, alabar al Señor, sentir su presencia, y el Señor va a derramar de sus bendiciones sobre ti.
Pero si realmente quieres esa paz con Dios, debemos poner nuestras vidas en orden, mis hermanos. No simplemente conformarnos con esas bendiciones superficiales, cosas, no, ve a lo más profundo, decir, Señor, ¿qué tengo que quitar esto? Pues dame la fuerza, Señor, para cambiar y para hacer que mi vida te agrade. Amén. El segundo encuentro es un encuentro de honor. Por eso te digo, no te conformes solo con un día, recibí a Cristo y mi vida cambió. No, a medida que vamos caminando necesitamos esos encuentros constantes con Cristo para que renueven tu vida, para que nos dé afirmación, pertenencia. Y yo te digo, yo era de las que, ¿quién tiene aquí hijos adolescentes? Normalmente las mamás, yo tengo hijos adolescentes, mi niño Daniel tiene 14 y mi niña tiene 11 años y todas las mamás estamos así. Con quien se junta, bueno, pues en mi caso yo era la chica mala influencia, donde las mamás estaban, no te juntes con Raquel, por favor con esa niña no salgas. Y el encuentro de honor, yo llamo este encuentro de honor porque es dignificar nuestras vidas. Cuando ya nadie daba nada por mí, cuando nadie esperaba algo bueno de mi vida, cuando quizá nadie esperaba que yo pudiera de mí salir algo bueno, el Señor viene y me levanta, me limpia, me hace parte de su familia. Vamos a ir a Mateo 4, versículo del 18 al 20. Y aquí tenemos a Pedro también, este Pedro loquillo, que para los estudiosos ha sido uno que fue rechazado por los maestros, ¿verdad? Porque cuando un hombre en ese tiempo estaba haciendo el oficio de su padre era porque lo habían rechazado los eruditos, ¿verdad? Le dicen, ve y haz el oficio de tu padre, como queriendo decir, bueno, no sirves para mucho más, mira a ver qué puedes hacer. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y yo me imagino a Pedro asombrado, es decir, ¿a mí me está llamando el maestro? Es como mirando hacia ambos lados, decir, ¿realmente es a mí que me está llamando? Yo que quizá no di la talla, que no alcancé el estándar, ¿verdad? Y quizá muchos nos hemos podido sentir así, la oveja negra de la familia, el que parece que no alcanzó nada en la vida, que éramos como el desastre, ¿verdad? Del que no esperábamos mucho. Y te digo que en este encuentro de honor Dios dignifica nuestras vidas, nos hace parte de su familia. Y yo apuntaba aquí, cuando nadie daba nada por ti y por mí, Jesús dio su vida. Cuando todo el mundo me criticaba y veía solo mis errores, Jesús vio en mí y en ti un propósito, un barro moldeable del cual iba a ser algo precioso. Cuando todos se alejaban de ti porque no eras buena influencia, Jesús te abraza y te acepta. Cuando te comparan con una cabra loca, Jesús te dice, eres oveja de mi prado. Amén. Y esto es para avergonzar, dice 1 Corintios 1 del 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y cuando Dios cautiva mi alma, cuando realmente ya me rindo ante sus pies, el Señor me llama al ministerio, y yo sinceramente digo: Dios, ¿cómo puedes contar conmigo? Es algo grandioso que Dios pueda contar contigo, conmigo, ver que Dios tiene fe en ti cuando nadie más la tuvo, ver que Dios puede hacer algo productivo con tu vida cuando quizá lo que el enemigo quería era tener tu vida estéril, una vida sin propósito. Y te voy a enseñar lo que estamos haciendo en Colombia. Vamos a poner un video que para mí es algo que de verdad, yo lo veo y digo, es la obra de Dios. Es verdad que Dios nos está usando allí, pero yo digo, ¿cómo el Señor ha podido invertir? Yo digo, a mí me conmueve lo que Dios invierte en nuestras vidas para que podamos ser productivos, fructíferos. Entonces vamos a ver un video ahora. Darles vida, una historia de nuevos comienzos. Hace más de 30 años, el sueño de nuestro pastor principal, Daniel Del Vecchio, era llevar el evangelio al corazón de Colombia. Ese sueño cautivó nuestros corazones y seguimos la voz de Dios para iniciar la misión en Anserma. Iniciamos la labor en los barrios marginales de la ciudad. Hicimos obra social, recreación, llevamos alimentos a los niños y a los más necesitados en las calles. Dios nos dio estrategias para llevar la palabra de Dios, llevar esperanza a los corazones. Esa se convirtió en nuestra gran misión. Cada paso fue guiado por Dios. Iniciamos tomando un pequeño local para reunirnos. Allí veíamos su respaldo y cómo las personas se acercaban para recibir la palabra de Dios. Por la gran misericordia y gracia de Dios fuimos avanzando. Nos permitió construir un lugar mucho más amplio para seguir creyendo que Dios es Dios de nuevos comienzos. Nuestra misión es librar sus almas de la muerte, darles vida en tiempo de hambre. Ver sus vidas transformadas es nuestra mayor recompensa. Esperamos en el Señor, nuestra ayuda viene de Él.
queremos saludar desde Colombia a todos los hermanos e iglesias desde España, de ICEA. De verdad que estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en estos 11 años casi aquí en Colombia. Y la verdad que queremos daros gracias por vuestras oraciones, vuestra provisión y por vuestros buenos deseos para nuestras vidas. La verdad que aquí estamos un grupo de hermanos alabando y dándole la gloria al Señor. Y queremos daros gracias a todos y un fuerte aplauso aquí toda la iglesia. Y mira que he visto ese video muchas veces y me emociona, de verdad. Ver lo que Dios hace con nuestras vidas cuando el pecado ha querido dañarnos, ha querido de verdad hacer que nuestras vidas se destruyan. El Señor viene a tratarnos con tal amor, ¿verdad? Y a darnos significado, porque yo digo que ser luz, mira, yo miro todas esas personas, yo digo, Señor, nunca me pude llegar a imaginar hasta dónde nos ibas a llevar. Y eso me conmociona, de verdad, y te animo a que sigas confiando en que Dios tiene planes hermosos, tiene grandes propósitos para tu vida. No menosprecies nada de lo que estés haciendo para el Señor, no solamente aquí en la iglesia. Yo digo que servir a Cristo en cada área. Puedes estar trabajando fuera y allí eres un foco de luz para muchas personas, que puedas llevarlos a encontrarse con el Señor y poder cambiar sus vidas. Es el mejor, es el mayor regalo que podemos recibir, ver todas esas personas cambiadas, ¿verdad? Y el Señor mi vida la fue trabajando, como dijo Samuel. Yo estuve en la finca. Para mí el Señor ha hecho, de verdad, Él ha tenido que invertir tantísimo. Yo estuve un montón de tiempo en la finca por problemas con las drogas y bueno, y más problemas que la droga. Yo creo que es algo superficial. Luego el Señor va ahondando, ¿verdad?, en nuestras vidas, y hay tantas cosas que el Señor va arrancando, va rompiendo, va quitando. Y poco a poco me fue enseñando, llevándome. Estuve como maestra en la escuelita, estuve sirviendo en varias áreas. Por eso te digo, no menosprecies nada de lo que estás haciendo, porque cada cosa que haces tiene un propósito y eso dignifica nuestras vidas. Cuando el enemigo quiso quitarle valor a nuestra vida, quitarle sentido, el Señor ha venido a levantarnos y a hacernos luz. Y en la vida de Pedro, el Señor también lo llevó a un encuentro de confianza. Cuando el Señor nos rescata, cuando ya nos damos cuenta de que le necesitamos, de que sin Él no podemos vivir, cuando dignifica nuestras vidas, ahora Él nos muestra su favor. Y no sé si sabes que de la palabra favor viene la palabra favorito. ¿Y quiénes son aquí los favoritos del Señor? Amén. Somos los favoritos. El Señor nos lo dice en su palabra. Dice Lucas 12:32: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido. Y muchas veces queremos ganarnos el favor de Dios. No nos lo podemos ganar. El Señor simplemente te quiere bendecir. Él simplemente quiere darte de esas grandes bendiciones que Él tiene. Y hemos visto en Colombia, de verdad, su mano poderosa en muchas situaciones. Mis hermanos, ustedes conocen, Colombia es un país tristemente muy violento. Tenemos unas situaciones muy complejas, pero en muchas cosas que hemos vivido difíciles, que si me pongo aquí a mencionar, bueno, hemos visto cómo el Señor nos ha guardado, cómo el Señor nos ha cubierto, cómo el Señor ha provisto, cómo Dios ha puesto como un velo sobre nosotros y nos ha guardado, de verdad.
Tenemos anécdotas de toda clase. Cuando estábamos empezando, que ahí se veía que estamos como en un parque, ¿verdad? Con los niños. Esa violencia como que se ve desde que los niños son pequeños, porque claro, es lo que ven. Y un día estaban jugando los niños y veo que mi Daniel está corriendo, mi Daniel con 3 años más o menos, corriendo, y yo, ¿qué pasa? Y era otro niño con unas tijeras que lo quería pincharle. Yo digo, madre mía, Señor. Luego hemos tenido que enfrentar situaciones difíciles con este tema de las extorsiones, que te quieren pedir dinero, te amenazan. Bueno, ¿para qué te voy a contar? Pero vemos cómo el favor del Señor nos ha guardado y eso te da confianza. El Señor trae su confianza a través de su provisión, a través de ver la mano poderosa, sobrenatural en nuestras vidas. Y bueno, en la vida de Pedro también podemos ver esto, que él fue testigo de la pesca milagrosa, caminó sobre las aguas, vio resucitar a la hija de Jairo, fue uno de los que Jesús eligió para transfigurarse. Recibió la revelación de quién era Cristo, se atrevió a decirle a Cristo que no fuera a la cruz. Este Pedro era bien atrevido, ¿verdad? Le cortó una oreja a un soldado queriendo defender a Jesús. Y ya el colmo de la confianza, Jesús sana a su suegra. Es decir, Dios mío, ya te has pasado un poco, Jesús. Pero quiero decirte que Pedro tenía una relación tan íntima con Cristo, ¿verdad? Él vio a Jesús obrar tantas veces sobrenaturalmente, esa intimidad que tenían. Y no es que, como alguien decía, Dios no tiene favoritos porque Él lo decida. Somos tú y yo, ¿verdad? Que decidimos tener esa relación cercana con Cristo, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, decir, Señor, yo quiero que obres en mi vida, yo anhelo estar cerca de ti, yo quiero ver tu poder. Y quiero preguntarte, ¿cómo está tu confianza con Cristo? ¿Cómo está tu pasión por Él? Porque muchas veces solamente vemos cuando el Señor le llama a Pedro y le dice, deja las redes. Muchas veces solamente vemos eso, lo que tengo que dejar y lo que cuesta seguir a Cristo y el precio que hay que pagar, pero tenemos que ver que hay muchísimo más detrás, que es mucho más valioso que lo que hemos tenido que dejar. Y este último encuentro que te voy a presentar es el encuentro inesperado, y es al que quería llegar. El encuentro inesperado es el encuentro del desencuentro, el encuentro de la decepción, de la incomprensión. Y vamos a poner nuestra imaginación un poco en acción, ¿vale? Y quiero que te pongas un poco en escena, ¿vale? Aquí tenemos a Jesús, que dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Qué pasa? A Jesús lo cogen, ¿verdad? En el huerto, lo llevan al patio y Pedro quería ver qué iba a pasar, ¿vale? Dice que él se fue siguiendo de lejos para ver qué iba a pasar. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 26, versículos del 69 al 75. Y dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno.
Pero él negó otra vez con juramento, dijo, no conozco al hombre. Y quiero que te quedes con esto, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar y dijo, no conozco al hombre. Segunda vez que dice lo mismo. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué Pedro negó a Jesús? Pedro tenía una relación muy estrecha con Cristo y quizá no era por miedo. Pedro acaba de cortarle la oreja a un soldado, o sea, Pedro era muy arriesgado. Pedro no era de los que se achicopalaban, no tenía esa intimidación, él no se intimidaba fácilmente. Él quiso ir y ver cómo iba a terminar la escena con Cristo, pero ante unas criadas, él es intimidado, él es y niega a Jesús. Y yo siempre estuve pensando, ¿por qué? ¿Por qué Pedro niega a Jesús? Y como buen judío, Pedro conocía las Escrituras y sabía qué esperar de Cristo. Siempre se les estuvo diciendo a los judíos que iba a llegar un Salvador, ¿verdad? Que los iba a rescatar de la opresión de Roma y que iban a ser libres. Y quizá Pedro se quedó con eso, es decir, yo espero en Jesús esa salvación. Y Pedro quizá tenía una vista corta de lo que podía esperar, y cuando se encuentra con que Jesús está en el patio atado, porque si leemos, pues ver que luego a Jesús los principales sacerdotes vienen pidiendo testimonios falsos, vienen diciendo, venga, vamos a ver cómo podemos demostrar que este hombre es un delincuente, ¿verdad? Y en Mateo habla, dice, y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Por unos testimonios falsos al final lo condenan a muerte, le escupen en el rostro, le dan puñetazos, lo abofetean, se ríen, se burlan de Jesús. Y Pedro está ahí mirando esa escena de Jesús atado, de Jesús indefenso, de Jesús, un Jesús que Pedro no conoce realmente. Por eso cuando él dice, yo no conozco a ese hombre, yo creo que Pedro no estaba mintiendo. Realmente él estaba esperando que Jesús rompiera las cadenas, que echara para atrás a todos, que se defendiera. Pero Jesús estaba ahí, quieto, sin hacer nada. Y yo creo que eso es lo que a Pedro lo confunde, le trae dudas, le trae... Y dices, pero este no es mi Jesús. Y Pedro entra en una crisis. Esa confusión se convierte en un obstáculo para continuar siguiendo a Cristo. Esa confusión hace que Pedro pare en su caminar con el Señor, ¿verdad? Y yo creo que eso nos ha podido pasar a muchos, que esperábamos que Jesús respondiera de cierta manera, de que contestara una oración, de que sanara una enfermedad, de que las cosas surgieran de una manera diferente, y quizá ha sido todo lo contrario. Quizá lo que yo estaba esperando no es lo que Dios me está dando, y malinterpretamos la voluntad de Dios y decimos, Dios, ¿por qué? Y cuando Jesús mira cara a cara, mira a los ojos de Pedro, dice que Pedro llora amargamente. Y yo creo que muchas veces nos hemos visto en esa situación de que no vemos
la mano de Dios como nosotros quisiéramos, de que quizá tantos años en la iglesia y todavía mi familia no se entrega a Cristo, de que quizá tantos años sufriendo con esta enfermedad, de que quizás situaciones que tú no entiendes y que se pueden convertir en un obstáculo para que continuemos caminando con Cristo. Yo te digo, el año pasado para mí fue un año muy difícil. He tenido que enfrentar una depresión por cuestiones personales que no entendía. Y me vi llorando amargamente, sin entender y sin decir, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué tantas cosas que tengo que enfrentar que quizá yo me podía haber evitado aún en el llamado? Cosas que quizás no tenía por qué ser de la manera que fue, pero aún en medio de ese dolor, aún en medio de esa profunda depresión, yo me encontré en la presencia de Dios, viendo a un Jesús diferente. Quizá no era el Jesús poderoso, el Salvador que siempre había visto, pero ese Jesús de las promesas, ese Jesús está contigo y conmigo en el proceso, aunque no vea la respuesta. Aunque las cosas parece que empeoran, Cristo está contigo y conmigo en el proceso. Y yo sé que Pedro, en ese llorar amargamente, en el fondo, estaba diciendo: Jesús, yo no te quiero negar. Y muchas veces nos hemos visto quizá diciendo: Señor, ¿por qué si yo he sido fiel a ti, Jesús? ¿Por qué tengo que enfrentar esto? ¿Por qué tengo que seguir sufriendo? Pero el Señor quiere mostrarse a tu vida de una manera diferente. No tires la toalla, aunque no entiendas. No permitas que tu fe se apague. Y una de las oraciones que hacía Jesús a Pedro le dijo: pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y si seguimos leyendo en Juan 21, no lo voy a buscar, pero me encanta porque después de que Jesús va a la cruz, y es que Pedro quizás no estaba entendiendo que el plan de Dios era mucho más alto, y muchas veces queremos que Dios nos responda de una manera, pero es que Cristo le estaba respondiendo a Pedro su deseo, yendo a la cruz a salvarnos, a romper con el poder de la muerte y del pecado sobre nosotros. Pero Pedro no lo estaba viendo, solamente estaba diciendo: ¿qué pasa, Jesús? Que no te defiendes, ¿qué pasa? Que no usas tu poder, Señor. Y es que Jesús tenía que despojarse de su gloria, hacerse como un siervo hasta la muerte. Y quizá en este momento tú estarás preguntando: Señor, ¿qué pasa? Que no haces nada. Jesús, tú estás viendo mi dolor y parece que no te importa. Pero Jesús está obrando de una manera mucho más sobrenatural, mucho más alta de lo que tú y yo podemos imaginar. Y después de que Jesús va a la cruz y resucita y vence a la muerte, en Juan 21:1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Cuando los discípulos estaban tan tristes porque su maestro, su salvador, su héroe había muerto, ellos vuelven a buscar las redes. Estaban en una depresión, se habían escondido. Y cuando estamos en crisis, nos creamos unos laberintos para escondernos. No queremos enfrentar el dolor. Pero Jesús fue a la playa a encontrar a sus discípulos y dice: y se manifestó otra vez. Y me encanta porque vuelve y hace el mismo milagro del principio. Dice que vuelven y les pide que vayan a pescar después de haber trabajado
y no haber conseguido nada. Y yo te digo, y quiero que te pongas de pie. Jesús quiere manifestarse de nuevo en tu vida. El Señor no ha terminado. Aunque parece que todo se ha terminado, cuando parece que ya no hay nada más, cuando quizás tu esperanza se ha apagado, cuando quizás tú piensas, yo creo que ya no hay más nada que hacer. El Señor te dice en esta mañana, Él quiere manifestarse de nuevo. Quiero decirte que por favor no permitas que el dolor apague tu fe. Ahí en ese quebranto la palabra dice que el Señor, el alto y majestuoso, el que vive en la eternidad, dice: yo vivo en el lugar alto y santo, pero también vivo con los de espíritu arrepentido y humilde, y restauro el espíritu destrozado del humilde, y reavivo el valor de los que tienen un espíritu quebrantado. Y el Señor está mirando tus lágrimas, y el Señor está mirando tu dolor. Y donde piensas que ya nadie más entiende, donde crees que ya nadie más tiene compasión de ti, que ya nadie más puede hacer algo, viene Jesús y te dice: levántate, yo me voy a manifestar de nuevo en tu vida. ¿Has visto milagros? Pues el Señor tiene más. El Señor tiene muchísimo más. El Salmo 103 dice: bendice alma mía. Y aunque no entiendas en este momento tu situación, aunque no entiendas el proceder de Dios, aunque pienses que quizá Dios se ha olvidado de ti, de tu familia, dile a tu alma: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía y no olvides. Es momento de recordar, mis hermanos, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Él no te rescató un día, Él te rescata cada día. Y en esta mañana, Señor, yo te pido, Dios, que tú traigas aliento, Señor, sobre aquellas almas, Señor, que están perdiendo la esperanza, Señor. Que tú ores, Señor, que intercedas, Dios, y que su fe no falte, Jesús. Es verdad que podemos tener crisis personales, pero por favor, Señor, que no tengamos unas crisis de fe, Señor. Que aún en medio del dolor podamos ir a tu presencia, Señor, y llorar amargamente si hace falta, Señor. Porque tú estás más cerca, Jesús. En esos procesos, Dios, es cuando más cerca estás, Dios. Y te agradezco, Padre, por no abandonarnos, Señor. Y te agradezco, Jesús, por levantarnos, Señor, a pesar de nosotros, Dios. Tú sigues teniendo fe, Padre. Tú sigues teniendo un milagro para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que renueves las fuerzas, que levantes los brazos. Padre, gracias por tu iglesia aquí en Vinarós, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, y por lo que está aún por manifestarse, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén.